Entonces, miren, la clase de hoy, como ya ustedes lo saben, se llama tipos de clientes en la ferretería y cómo manejarlos. Ustedes saben perfectamente que los clientes son los que mantienen a flote nuestro negocio. Hay por allí muchas opiniones, ¿no? Contradictorias o que se contradicen una con otra, porque unos dicen que lo más importante es el empleado y otros dicen que lo más importante es el cliente. Ambos son importantes. Pero lo más importante es que ese vendedor que esté frente al mostrador atendiendo a ese cliente esté preparado y sepa perfectamente qué es lo que va a hacer con el cliente. Porque a veces suele suceder que colocamos a un vendedor o a una vendedora en el mostrador por bonito, por profesional, porque de repente nos cae bien, porque es mi familiar más cercano de confianza, más no por sus talentos, por sus actitudes, por su carisma, que es lo más importante que tiene que tener un vendedor. Entonces, ahorita vamos a hablar de todas estas cositas, ¿no? Que nos van a llevar al camino del conocimiento en cuanto a la parte de la clientela, que es una parte fundamental, porque como digo yo, sin ventas no hay paraíso. Sin ventas no hay rentabilidad, no hay ganancia, no hay nada. Es más, el corazón de un negocio son los clientes, porque ellos son los que llevan el dinerito en el bolsillo para nuestra ferretería. Entonces tenemos que saber cómo atenderlos, de qué manera vamos a llevar a cabo el proceso de venta con el cliente y todo eso lo vamos a ver. ¿Cuáles son los temas a tratar hoy? Son 3 temitas nada más, básicos pero fundamentales e importantes, que es la importancia de conocer los tipos de clientes. Antes de saber cuáles son los tipos de clientes que nosotros vamos a atender, tenemos que ver por qué es importante. Luego vamos a ver la clasificación de los clientes como tal y de qué manera vamos a abordarlos a cada uno de ellos de acuerdo a su clasificación. Entonces, sin más preámbulo, vamos allá. La importancia de conocer los tipos de clientes. Miren, para ustedes identificar el tipo de cliente es sumamente importante, porque a la hora en que ustedes sepan identificar el tipo de cliente, es la manera como ustedes van a saber cómo atenderlo, cómo satisfacer sus necesidades, cómo solucionar el problema que el cliente lleva puntualmente a la ferretería. Esto, cuando ustedes crean ese contacto con el cliente y se preocupan por atenderlos bien, por satisfacer sus necesidades, esto crea una experiencia de compra en el cliente y se siente que su atención es personalizada. Y cuando nosotros hacemos, ya un ratito que estoy aquí admitiendo personas que están llegando tarde a la clase. Ya, y cuando nosotros establecemos ese nexo comercial con el cliente, es allí donde se da la fidelización. Pero para ello tenemos que tener bien en claro y bien en cuenta con qué clase de cliente nosotros estamos tratando. Porque hay personas que tratan a toditos los clientes por igual y no todos son iguales. Existen diferentes tipos de clasificación y vamos a ver los más importantes o los más fundamentales. Entonces, ¿cuáles son las razones básicas, las razones fundamentales por las cuales nosotros tenemos que saber conocer a nuestros clientes? Primero que nada, eso te da una eficiencia y un aumento de las ventas. En la medida en la que tú fidelices al cliente, hagas conexión con el cliente y el cliente le guste tu atención y le guste la manera como tú te preocupas por sus necesidades, en esa medida va a haber un aumento de las ventas en tu ferretería. Porque la preocupación que tiene un vendedor por atender a un cliente, eso se nota. En el subconsciente se prende como especie de una alerta en el cliente cuando ve que el vendedor no le presta atención, cuando ve que el vendedor no le importa si soluciona o no su problema. Entonces, esa alerta que se activa en el cliente hace que se aleje de ti y no vuelva más a la ferretería. Entonces, es muy importante que tú conozcas bien al cliente para que haya una eficiencia y un aumento de ventas en la ferretería. Te da a la ferretería una reputación positiva. Recuerden que lo que yo les dije hace unos días, ¿no? Lo que es la reputación y lo que es la confianza son 2 factores que tardan, son lentos en construirse. Cuesta construirse. Entonces,
para destruirse solamente se necesita un segundo o que hagas algo nada más para que esa confianza se caiga, para que esa reputación del negocio también se vaya abajo. Entonces tú no te puedes dar el lujo de hacer cosas con los clientes que le molesten, que, digamos, interrumpa esa conexión natural que debe haber entre tú y el cliente. Tienes que ser siempre, estar alerta de todos los tipos de personajes que te llegan a tu ferretería y empezar a conocerlos. A medida que vayan llegando, ya empezar a conocerlo, cómo trata cómo habla, de qué manera le puedo contestar, cómo a través del subconsciente tú puedes manejar ya la compra o llevar a un cierre feliz, ya un cierre exitoso a ese cliente. Bien, y reducción de conflictos. Cuando tú le muestras empatía al cliente, cuando tú le haces sentir que en realidad te importan los problemas de él y que quieres solucionarle su problema, hay una reducción considerable del roce entre el cliente y el vendedor. Porque la mayoría de los roces o de las discusiones que se dan en los negocios es porque el cliente no se siente atendido, no se siente que le están tomando en consideración o le están tomando en cuenta su opinión, no es atendido de la manera que él se siente que se merece que lo atiendan. Entonces, eso te reduce muchos conflictos, te reduce riesgos de pérdida, entre otras consideraciones. Y por supuesto, otra de las razones fundamentales por las cuales los ferreteros tenemos que saber los tipos de clientes que atendemos es para el logro de la fidelización de ese cliente. Es uno de los trabajos más fuertes, es la chamba fuerte que nosotros tenemos en la ferretería. Fidelización del cliente. Es igualito que, por ejemplo, en una pareja. Es el trabajo más fuerte que tiene la mujer con el hombre. Es el trabajo más fuerte que tiene el hombre con la mujer. Lograr esa fidelización para que nada más tenga ojos para él, para que nada más tenga ojos para ella. Porque la fidelización no es algo que se obtiene tampoco ni de la noche a la mañana, ni es algo que se logra en un solo paso. Es una serie de pasos que tú tienes que hacer, que tú tienes que dar, ¿no? Para que esa persona logre verte a ti con ojos diferentes. Es como siempre les digo, ustedes tienen que tener un factor de diferenciación para que ustedes fidelicen a los clientes. No compitan con precios, compitan con agregados de valor. Denle algo a su ferretería diferente, distinto, que los demás no tengan, para que la gente se obligue a ir hasta su ferretería. Que la gente diga, yo voy a esa ferretería porque es la única por acá en la redonda donde sacan copias de llave. Es la única donde hacen reparaciones de herramientas y yo necesito que me reparen mi taladro, por ejemplo. Es la única que hace alquiler de herramientas y yo necesito una escalera porque tengo que hacer unas cosas y no tengo una escalera y voy a esa ferretería porque ahí es la única parte donde alquilan herramientas y materiales. En fin, tienes que tener un factor de diferenciación que la gente diga, no, yo voy hasta esa ferretería porque allí me dan un servicio especial, un servicio excepcional. Entonces, eso siempre lo andamos recalcando, ¿no? Ahora bien, ahora sí vamos a lo que es el pollo del arroz con pollo, a los tipos de clientes. ¿Cómo nosotros vamos a tratar a los tipos de clientes de acuerdo a cómo sean cada uno de ellos? Ustedes saben perfectamente que a nosotros en la ferretería nos llega de todo y todo. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿no? Aprender muchas cosas. Aprender a determinar qué tipo de cliente es, a qué se dedica, qué es lo que hace, inclusive la manera como habla, la manera como se comporta, la manera como explica, la manera, todo. Si es introvertido, si es extrovertido, si es un cliente difícil, si es un cliente renegón, si es un cliente que le gusta conversar mucho y te hace de repente perder un poco el tiempo. Entonces, todas esas cositas, todos esos factores influyen a la hora de la atención. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en consideración a la hora de atender cualquier cliente, y es la escucha activa con el cliente. La regla de oro en las ventas no es tratar al cliente como a ti te gustaría que te tratara, no. La regla de oro de las ventas es tratar al cliente como a ellos les gustaría que tú los trataras. ¿Por qué?
porque cada cliente tiene una personalidad diferente. Todos los clientes nos van a hacer como eres tú y todos los clientes nos van a querer que los atiendas como a ti te gustaría que te atiendan. Les voy a poner un ejemplo. Hay personas que, por ejemplo, les gusta antes de entrar en el tema de la negociación, antes de llegar al punto, a lo que va, les gusta conversar, les gusta como que narrar un poco su problema, ser escuchado, que la persona lo atienda y más o menos vea cuáles son sus necesidades. Entonces, en ese momento ya tú más o menos puedes intuir qué tipo de comunicación vas a establecer con ese cliente. Mientras que hay otros que no, que siempre andan apurados, que quieren llegar al punto, que de una vez quieren que les diga si hay o no hay y a qué precio y punto. Entonces, hay que saber analizar en ese sentido por cuál vía vamos a manejar la comunicación con ese cliente. Pero muy importante, más que nada es la comunicación. Tenemos que tener comunicación efectiva y escucha activa con el cliente. Por algo tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar más al cliente y hablar menos. Hay una comparación que hace Camilo Cruz en su libro Clientes para toda la vida, que dice: nosotros los vendedores no podemos ser como los karatecas. Los karatecas cuando salen al campeonato, cuando salen así al ring, ¿no? de la pelea, ellos tienen que dar las primeras 8 patadas de inicio. Entonces ellos salen como locos pegando patadas, ¿no? Para iniciar con las 8 patadas que son con las que tiene que iniciar el campeonato, la competencia. Ya después que él da las primeras 8 patadas, ahí es donde él viene a relajarse y a aplicar lo que son las estrategias para ganar esa competencia. Entonces, así mismo hay vendedores. Hay vendedores que salen y apenas ven al cliente, empiezan a hacerle las mismas preguntas o hablarles de un producto o hablarles de una promoción y empiezan a hablar, a disparar, a dar esas 8 patadas y después es que vienen a investigar al cliente, a ver a qué fue que llegó, a qué fue que vino, qué es lo que quiere. Y así no es. Primero nosotros tenemos que hacer preguntas inherentes a lo que el cliente requiere, lo que el cliente necesita, si es un producto, qué características, qué tamaño, qué color, qué marca, qué precio. Todas las preguntas que sean necesarias para poder nosotros saber exactamente qué es lo que el cliente desea. Entonces, entre los tipos de clientes tenemos como primer tipo de cliente tenemos lo que son los expertos en bricolage o los profesionales del bricolage. ¿Cuáles son estos expertos? Por ejemplo, los maestros de obra, los plomeros, los carpinteros. Ellos se caracterizan por tener un amplio conocimiento de lo que son las herramientas y los materiales con los que ellos trabajan. A ellos, por ejemplo, usted un maestro de obra no le va a decir, no le va a explicar qué tipo de cemento va a usar para una obra, qué tipo de pegamento le conviene más para pegar una mayólica. Esas son cosas que el maestro ya lo sabe, a menos que llegue preguntando sobre eso o te pida opinión. Pero de resto, esas son características que ya ese profesional ya lo sabe. Además de ellos suelen saber exactamente lo que necesitan, llegan al punto. Te vienen a decir, mira, yo necesito un badilejo, necesito un nivel, por ejemplo, de 15, de 30 centímetros, necesito una wincha, pero de 5 metros. Ellos siempre son bien puntuales en lo que necesitan. ¿En qué lo vas a asesorar tú? Bueno, en el tipo de marca, en el tipo de material que vayan a utilizar. De repente, si lo quieren de una mayor calidad, de una excelente calidad del producto o de una calidad media. O sea, esas son las cositas más o menos que hay que preguntarle a este tipo de clientes porque ellos ya están claros en lo que van a necesitar porque son profesionales. Entonces, con un profesional no hay que estar perdiendo mucho tiempo ni estar explicándoles mucho. Ahora bien, el asesoramiento técnico o el requerimiento, las recomendaciones que ustedes le vayan a dar a ese profesional debe ser claro, preciso y conciso. Nada de extensiones ni de extenderse, porque normalmente ese tipo de personas siempre llegan con el tiempo, llegan apurados, llegan que quieren las cosas rápido. Entonces hay que ofrecerles eso, durabilidad de los materiales, calidad, hay que ofrecerles marcas, ¿ya? Para ver qué cosa es lo que ellos están más o menos buscando y de acuerdo al presupuesto al que ellos se puedan adaptar.
Para los que van entrando a la sala o los que entraron después que iniciamos, estamos viendo los tipos de clientes en la ferretería y de qué manera los podemos atender. También estoy informando que la noche de hoy estoy haciendo, fíjense, al final de la clase los voy a anotar a todos acá, en cada uno en un tiquecito, y los vamos a colocar acá porque vamos a hacer un sorteo de mi libro de novato a experto ferretero, a ver quién se lo lleva esta noche. No quise informar nada a través de las redes sociales, no quise informar nada a través del mensaje que se les envía de cadena, porque yo quiero que justamente las personas que están aquí por la información y que en realidad están interesados en aprender y que están interesados en realidad en obtener la información, sean los que se opten por ganarse este sorteo. A ver. Bien, entonces seguimos con la clase. Acá tenemos también lo que son los amantes del bricolage. Los amantes del bricolage ya no son personas profesionales, son personas que empíricamente, es decir, viendo a los demás, han aprendido. Y saben hacer una que otra cosa en su casa, pintar, saben arreglar su jardín, saben sembrar unas plantitas, saben de repente reparar una mesa, saben colocar un foco, en fin, cosas, ¿no? Sencillas. Son amantes del bricolaje. Prefieren hacer ellos mismos sus cosas que contratar a un profesional. Entonces, ellos tienen cierto conocimiento, pero sí pueden necesitar orientación. Y ahí es donde tú como vendedor tienes que darle las orientaciones necesarias para que esta persona pueda poco a poco también profesionalizarse un poco y perfeccionar, ¿no?, sus técnicas. Normalmente, como ellos están interesados en proyectos de mejoras para el hogar, tienen que saber ofrecer el tipo de producto que ellos necesitan, tienes que saber qué descripción del producto les vas a ofrecer, la durabilidad de ese producto, la ventaja con respecto a otro producto. Esas cositas sí se les pueden explicar. Y de ser posible, yo por ejemplo hago guías, ¿ya? Yo tengo guías y aquellos que lo requieren yo se las obsequio. Son guías en donde hay información acerca de cómo, por ejemplo, cómo se utiliza un taladro, cómo pueden, por ejemplo, instalar un tomacorriente, cosas sencillas. Y esa información para ellos es muy valedera porque hay personas que no saben cómo hacer ciertas cosas, pero tampoco quieren que nadie se las haga, sino que ellos mismos quieren hacer las cosas. Entonces, para facilitarles un poco la vida, ustedes pueden hacer también unas guías o de lo que yo hago para mis clientes, el que desee, el que necesita, pídamelo y yo con todo gusto se las facilito. Estas personas normalmente casi siempre están abiertas a aprender porque saben y quieren hacer sus trabajos, pero a veces no tienen las herramientas o el conocimiento. Entonces es la oportunidad de nosotros para asesorarlos. Bien, está también entre los tipos de clientes, están los principiantes o los novatos. Por ejemplo, amas de casa, personas sin experiencia previa, pero que sí hacen algunas cosas dentro de su hogar. Entonces, cuando ustedes les llegue una ama de casa o una persona que no tiene absolutamente nada de experiencia en algún trabajo, entonces allí es donde nosotros tenemos que brindar una atención paciente y amigable con ese cliente, hasta descubrir exactamente qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Tenemos que explicar de manera sencilla todas las cositas, si es posible, paso a paso, para que la persona lo pueda entender y lo pueda procesar y lo pueda hacer en su casa. También tenemos que ver la manera de que esta persona se lleve en el momento todo lo que requiere. Supongamos que hay una ama de casa que quiere, por ejemplo, reparar, no sé, o reparar la base, ¿no?, de su foco. Entonces, fácilmente ustedes le pueden decir, mire, usted tiene, por ejemplo, piqueta, tiene el cable, tiene cinta aislante, o sea, tiene que preguntarle todo lo que esa persona puede requerir para poder hacer la instalación eléctrica que quiere realizar. Entonces, para eso nosotros estamos. Aparte de que haciendo esas preguntas al cliente podemos hacer cross-selling o podemos hacer upselling. ¿Quién de ustedes, a ver, de los que están acá, aquí hay personas que han hecho el curso conmigo de ventas? ¿Quién recuerda lo que es upselling y cross-selling antes de explicarlo en detalle? ¿Quién sabe lo que es cross-selling o upselling? Eso lo explicamos en el curso de ventas. Los que estuvieron presentes, a ver, los escucho. Si no, yo los nombro.
A ver, aquí está Evelyn, de primerita. Evelyn, tú estuviste conmigo en el curso. ¿Recuerdas lo que es cross-selling y upselling? ¿Te acuerdas? Uno era el aumento de más productos Ajá. al pedir, y el otro es como una oferta, algo así. Ajá. Era uno te agrega, ¿no? Otro Agrega. producto y otro producto y otro producto. Ese es Ajá, cross-selling. Y la creo upselling es como que sí, agrandar la oferta. Es como que, agrandarlo. ajá, por ejemplo, en vez de llevarte esta pintura ya de un octavo, llévate el de media y te sale una oferta con una promoción, con una brocha en tanto. ¿Ya? Por ejemplo, eso es upselling, esa es la diferencia. Un vendedor tiene que ser astuto, tiene que ser brillante en el proceso de la venta. Pero hay algunos tips que les voy a dar acá, aprovechando que estamos hablando del vendedor. Miren, según el doctor Carl, él asegura que la pobre comunicación entre un cliente y un vendedor es la incapacidad para la escucha activa. Entonces, lo primero que un vendedor tiene que tener es, como ya les dije anteriormente, una escucha activa. ¿Qué es una escucha activa? Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. No sé si a ustedes les habrá pasado que a veces hay personas que nos están hablando, pero nosotros no le estamos escuchando, le estamos oyendo de que lo que emite la voz, y sabemos que está emitiendo palabras, pero no estamos en nuestro cerebro, no estamos procesando las palabras. Entonces, escuchar es analizar, es interpretar, es tomar en consideración cada palabra que esa persona dice para nosotros poder intuir qué es lo que quiere, lo que necesita y la respuesta que le vamos a dar con respecto a lo que nos está manifestando. Entonces, no es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es prestar la debida atención, es estar presente en el momento en que la persona está hablando, porque a veces hay personas que hablan y nosotros estamos ausentes, estamos en el planeta X, por allá en Plutón, en Saturno, en otro lado, pero no estamos ahí en el momento escuchando lo que la persona nos está diciendo. Entonces, a ver, por acá tenemos unos comentarios, a ver si es por casualidad alguna pregunta. A ver, Euroluz, su nombre es Walter. Bienvenido, señor Walter. Señora Luz, no se disculpe la tardanza, muy bien. Me pasa la guía. David Domínguez, soy nuevo. Bienvenido, señor David. Bienvenido a su primera clase con Aula Ferretera. Bien, entonces, esos son tips, ¿no? Muy importantes que ustedes deben tomar en consideración a la hora de la venta. Como vendedores, ustedes se tienen que conocer. Una cosa muy importante que les voy a acotar también. A la hora de que ustedes contraten un vendedor para su ferretería, en caso de que vayan a necesitar un colaborador, no se fijen si la persona es, es bonita o fea, si es alto o es bajito, si es gordito o es flaco. Miren, las cosas de la ferretería se pueden aprender. Todo es aprendible. Hay personas que prefieren buscar un profesional y está muy bien, pero de nada nos sirve que tengamos un profesional que sepa de todo en la ferretería, pero atienda con cara de tranca a los clientes. Eso no nos sirve. De hecho, entre las personas, cuando entrevistan en estas empresas grandes, muchas veces no les importa ni siquiera si la persona sabe o no sabe lo que va a hacer en el momento, porque eso es aprendible. Pero sí se fijan en dos cosas muy importantes, que es el carisma y los valores. Eso es algo que sí o sí tiene que estar inherente en un vendedor. Un vendedor que no sonríe, no empatiza con el cliente. Un vendedor que no escucha, no hace conexión con el cliente. Y eso no provoca fidelización. Y cuando no hay fidelización, no hay ventas recurrentes. Todo es una cadena. Y la persona que está frente al mostrador es la protagonista de la ferretería, es la que tiene la mayor importancia en el sentido de que es la que tiene la conexión directa con el cliente, es la que lo mira a los ojos, es la que le habla, la que le responde. Y existen muchos tipos de vocabulario. Tiene que ver concordancia con nuestro lenguaje verbal y con nuestro lenguaje corporal. A veces una persona puede estar diciendo algo con la boca, pero con el cuerpo está diciendo otras cosas. Es como que si nosotros nos encontráramos por la calle una persona cabizbaja, con los hombros echados, con la cabeza agacha y con una mala actitud, y nosotros le preguntemos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O, épale, ¿qué fue? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y te responda, fantástico, muy bien. ¿Ustedes le creen? ¿No? O sea, esas son palabras que pasan de aquí y salen por allá, porque no es creíble, porque su actitud, la
la posición de su cuerpo, la manera como está hablando, cómo se está expresando, no está en concordancia con lo que está saliendo de su boca. Igualito es el vendedor. A veces quiere mostrarse con una sonrisa falsa ante el cliente lo percibe, porque eso está en el subconsciente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado la manera como nosotros nos dirigimos al cliente, cómo nosotros le llevamos la información que le vamos a llevar. Y tener en cuenta, como dije al principio, qué tipo de cliente estamos tratando. ¿Es un cliente que va al grano o es un cliente que hay que primero hacerle un previo antes de hacerle las preguntas? Entonces, ojo con eso. Ahora bien, está el otro tipo de clientes que son los clientes específicos. O sea, son clientes que están nichados en una profesión. Por ejemplo, los que son mecánicos, los que son agricultores, los que son electricistas, los que son profesionales de la carpintería. Ya son personas que no se dedican a varias cosas, sino que tienen un solo oficio y a eso se dedican. Son muy específicos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Que primero tiene que tener todos los productos inherentes a ese profesional para satisfacer todas las necesidades que esa persona en el momento requiera. Tienen que buscar el surtido de esos productos de un trabajo, de otro, que ustedes sepan que ese cliente va a necesitar para poderle dar una buena asesoría. La estrategia de la atención con este tipo de clientes es primero conocer sus necesidades. ¿Ya? Y luego de conocer sus necesidades, ustedes evalúan si tienen el inventario correcto para atender a este tipo de clientes. En el caso de que no lo tengan, ustedes lo anotan para que para la próxima vez que llegue ese cliente, ustedes puedan tener esos productos disponibles. Y también deben ofrecer una información técnica relevante en caso de que ustedes observen que lo necesitan. Nosotros con el lenguaje corporal y con el lenguaje verbal que tenga el cliente también podemos detectar sus necesidades. Podemos ver, por ejemplo, si es una persona que tiene conocimiento del producto o sencillamente lo conoce y lo va a empezar a utilizar. O si es un cliente que, a pesar de ser profesional en su área, está buscando algo nuevo, un producto que recién quiere probar o quiere saber cómo funciona. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos que tener la capacidad de transmitir esa información. Ahora bien, dentro de esta clasificación como tal, tenemos los clientes ocasionales ya para completar este punto, ¿no? ¿Cuáles son estos clientes ocasionales? Los que raramente van a una ferretería porque raramente necesitan algo de la ferretería, a menos que alguien los envíe a comprar, pero ellos por su propia voluntad son clientes ocasionales que van de vez en cuando y de cuando en vez. ¿Cómo pueden ser esos clientes ocasionales? No sé, por ejemplo, un policía, una persona que se dedique a ser, por ejemplo, influencer, una persona que trabaje en una Cruz Roja, por ejemplo, una bailarina. Ya, aquí les puse algunos ejemplos con las imágenes. Ellos pueden estar buscando productos no relacionados con el bricolaje, pero si lo llegan a buscar, si lo llegan a encontrar en su ferretería, deben tener una orientación completa y apropiada para ellos. Es decir, tienen que ser bien delicados a la hora de explicar, no estar con mucho tecnicismo, porque son personas que tienen poca experiencia en el área ferretera, y si ustedes les van a complicar la existencia, hablándole de términos muy técnicos, entonces de repente el cliente se va a aburrir y hasta se puede ir. En cambio, si ustedes empatizan con el cliente a la primera, es muy probable que encuentren esa conexión con el cliente y les haga la compra. A ver, ¿quién de acá de los que están aquí? Aquí yo tengo ya chicos y chicas que tienen bastante tiempo trabajando conmigo y escuchando mis clases. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que conecta a un cliente con el vendedor? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que conecta al cliente con el vendedor? La sonrisa. La sonrisa, María, espectacular. Gracias por tu respuesta. La sonrisa. Miren, entre el profesionalismo de una persona y su carisma, es preferible su carisma, es preferible su sonrisa, porque esa es la única manera con la cual tú le vas a decir al cliente, con tu sonrisa puedes confiar en mí, yo te voy a ayudar.
Una sonrisa es la entrada, es la puerta para que ese cliente te caiga o no bien, conecte o no contigo, sienta o no confianza contigo. Y es tan sencillo y tan barato como una sonrisa. No cuesta nada, pero no saben cuánto vale. No cuesta nada, pero vale mucho. Una sonrisa es lo primero que ustedes le tienen que brindar al cliente cuando llegue al mostrador en su ferretería. Ahora bien, si no son ustedes los que están atendiendo, sino que es otra persona y esa persona no tiene carisma, esa persona no sé, es medio agria para atender a los clientes, no lo tengan en el mostrador porque los va a llevar a la quiebra. Se los digo por experiencia propia. Miren, hace como aproximadamente 3 semanas he visitado una ferretería. En esa ferretería el señor me estaba planteando, casi todos los que están en la ferretería son familia. Ustedes saben que la mayoría de las ferreterías son familiares, eso no es un secreto para nadie. Y eso no está mal. Lo que está mal es que por confianza coloques a personas no apropiadas en un puesto que no le corresponde o que ni siquiera le gusta estar. Por ejemplo, en esa ferretería que yo visité, el señor José me planteaba que no tenía suficiente fidelización de clientes. O sea, los clientes llegaban, pero no regresaban. Y él quería saber por qué. Entonces hice una investigación exhaustiva y me dirigí hasta la ferretería. Y claro, el problema estaba en la vendedora. Resulta que tenía como vendedora a su hija, pero su hija es una persona, primero, que es bien seria y muy, como les digo, como con un carácter que a simple vista uno sabe que es una persona difícil. Es una persona de carácter difícil y no le tiene paciencia a los clientes. Una persona que no le tenga paciencia al cliente no debe estar en mostrador. Entonces yo le dije al señor José, mire, usted me ha asegurado de que va a seguir todas mis pautas y mis orientaciones para usted mejorar en la ferretería. Sí. Bueno, yo le voy a decir cuál es su problema. ¿Cuál es el problema? La atención. Su problema básico y fundamental está en el mostrador. Mire, la señora Marisa, que era la que le ayudaba con todos los quehaceres un poco con lo que era la parte de la caja y la parte de administración, estaba un poco en eso, ayudaba con la limpieza. Bueno, yo dije, la señora Marisa es la que está apropiada para el mostrador, pero ella no sabe que aprenda. Pero esa señora tiene carisma, tiene una sonrisa muy bonita, es muy simpática, además es muy amable. ¿Quién le dice a usted que no va a ser así con los clientes? Dicho y hecho, como dicen en el refrán, dicho y hecho, puso los huevos al techo. Yo les hice esos cambios, esa estructura, les cambié todo el personal, puse a la chica en la caja, puse a Marix en el mostrador, y hace una semana el señor José me ha manifestado de que verdaderamente tenía toda la razón. Ha cambiado la vendedora y las ventas han vuelto a aumentar. De hecho, hay gente que llega buscando a la señora Marisa para que los atienda. Porque lo importante de todo esto es que si alguien no sabe, se le enseña, aprende. Yo tengo bastante material con lo cual un vendedor puede aprender perfectamente de ferretería, pero los valores y el carisma, eso no se aprende, eso está innato en las personas. Hay personas que de repente dicen, no, yo puedo cambiar mi forma de ser y voy a poner de mi parte. Perfecto, maravilloso, ahí sí se puede, porque todo lo que una persona se proponga, lo puede lograr. Pero si no pone de su parte y aparte de eso es una persona muy inestable emocionalmente o se lleva sus problemas a la ferretería, van a estar en graves problemas con esa persona. Así que hay que tener mucho cuidado a quién está en el mostrador. Y si son ustedes mismos los que están frente al mostrador, que son los que están ahorita presentes en la clase, y ustedes atienden al cliente con cara de tranca, entonces busquen a alguien que lo suplante o ustedes buscan la manera de cambiar su forma de ser. Porque una sonrisa es la entrada al paraíso con el cliente. Es lo único que a ti te va a garantizar que realmente vas a tener conexión con el cliente. Puede ser que te compre una vez si lo atiendes con cara de tranca, pero ya después no te compra porque no le gusta tu atención. De hecho, yo he llegado a negocios donde yo lo pienso, lo digo y lo hago. No voy más a ese negocio. No voy más a esta tienda. Porque la manera como me atienden es tan déspota a veces o tan fea que no provoca entrar a la tienda. ¿Qué le va a provocar entrar a una tienda donde a uno lo traten mal? Entonces, ojo visor con eso. Mucho cuidado con eso. Siempre tengan en el mostrador a la persona más carismática, la persona que en realidad tenga la experiencia o tenga la motivación por atender al cliente, ya que atender a los clientes no es nada
fácil. ¿Quién más me tiene comentarios por acá? Voy a revisar. Para los que entraron tarde, me dice Silvia, el trato. Perfecto. Euroluz me dijo que se llamaba Walter, ¿no? Sí, creo que me dijo que se llamaba Walter. Dice, concuerdo con el trato, sobre todo cuando la atención es en línea. Ah, no. Cuando la atención es en línea, peor todavía. Las personas creen que porque el cliente está al otro lado del teléfono, por ejemplo, si es una llamada, no se da cuenta de la actitud que está teniendo. Pero es que todo se percibe. Por teléfono todo se percibe. La sonrisa o el mal genio, la buena actitud o la disposición o no para atender a esa persona. Todo se siente en el tono de voz, en las paradas, subidas o bajadas que hagas con tu entonación. Todo eso se nota. Y si tú sonríes, cuando tú hables con un cliente por teléfono, sonríe, porque si tú sonríes, eso lo va a sentir al otro lado del teléfono el cliente. Eso se percibe. Igualmente cuando atiendes a un cliente por WhatsApp, siempre utilicen emoji en donde el cliente vea que a través de tu carita sonriente, tú se lo estás diciendo de buena manera, que estás feliz de atenderlo, que estás contenta de que se esté comunicando contigo. Tienen que hacer eso, pues. Tienen que lograr la conexión con el cliente, bien sea por ventas, por mensaje, bien sea por llamadas telefónicas o de manera presencial. Todo eso, todo tiene un valor. Bien, ahora, existe otra clasificación de clientes. Existe otra clasificación de clientes según la neurociencia. En la programación neurolingüística se manejan 3 tipos de clientes fundamentales a partir de la conexión y el estudio del cerebro, que es la clasificación de los clientes que son visuales, los clientes que son auditivos y los clientes que son kinestésicos o sinestésicos. ¿A qué se debe todo esto? Miren, cuando ustedes atienden a un cliente visual, es aquel cliente que en realidad compra es porque su atención lo presta en lo que ve. ¿Cómo conocemos esos clientes? Cuando un cliente te dice, por ejemplo, ay, lo veo bien, lo veo maravilloso, tengo que ver un poco más de ese producto para poder entender. ¿Lo puedo ver? Entonces, cuando un cliente habla mucho de la parte, utiliza esas palabras como ver, sorprender, esto es algo brillante, por ejemplo, ¿con qué vemos nosotros algo brillante? Con la vista. Entonces, esas son personas que son visuales, son personas que prestan más su atención en lo que pueden ver. Entonces, cuando nosotros tenemos un cliente visual, que sabemos, porque las palabras que ha emitido, sabemos que necesita la atención visual de un producto, démosle en sus manos el producto, que lo vea. Si es posible, si tienen videos de cómo se utiliza ese producto, muéstrenselo. Todo lo que ustedes puedan conquistar a ese cliente a través de la parte visual, les aseguro, les garantizo que ese cliente lo van a tener allí fidelizado. Pero hay que saber detectar de qué manera nosotros vamos a identificar esos clientes. Está también el cliente auditivo. El cliente auditivo es aquel que, como dice su palabra, oye, es decir, aprende o capta mejor el mensaje si está escuchando. Entonces, cuando ustedes vean que hay un cliente que les está prestando mucha atención a lo que ustedes en el momento le están aclarando, le están explicando o le están recomendando, quiere decir que este cliente es de alta escucha, es audible. ¿Cómo sabemos nosotros para reconocer un cliente cuando es audible? Cuando dice, no he escuchado acerca de eso. Me gustaría que me dijeras un poco más. Quisiera escuchar la explicación de este producto. Entonces, cuando un cliente habla de esa manera, es porque es un cliente auditivo. Aprende a través, o le gusta que le den las comunicaciones a través de la parte auditiva. Miren, un datito que les voy a dar. El vendedor promedio emplea aproximadamente el 45% del día escuchando. Pasa el 30% del día hablando. Pasa el 16% leyendo y el 9% escribiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que curiosamente aquellas actividades en las que nosotros tenemos un alto porcentaje de tiempo en el día, que es escuchando y hablando, ¿ya? Son las que menos nos capacitan, por ejemplo, en la escuela.
En la escuela te enseñan o te capacitan o te entrenan para que tú tengas entrenamiento acerca de las dos cosas que menos hacemos, que es leer y escribir durante el día. Lo que nosotros más hacemos es escuchar y hablar. Y para eso a nosotros no nos entrenan. No nos dicen, mira, nosotros te vamos a dar cuáles son las pautas que tú vas a seguir para ser un excelente vendedor en la vida. No te lo dicen. De hecho, hay personas que se sienten avergonzadas por ser vendedores y sin saber que todos somos vendedores. Todos en la vida somos vendedores. Cuando un niño le pide permiso a la mamá o al papá para salir, por ejemplo, un adolescente que pida permiso para salir a una fiesta con sus amigos o a una reunión, etcétera, está negociando, ahí está vendiendo su idea, les está diciendo la importancia que tiene para él esa salida. Entonces hay ahí un feedback entre los padres y el muchacho, y de la manera como él sepa expresar, de la manera como él negocie con sus padres, es que se da o no se da el permiso. Igualmente cuando una persona está hablando con otra para convencerlo de su idea, le está vendiendo su idea. Cuando una persona va a buscar trabajo y lleva su currículo, se está vendiendo. Cuando ustedes consiguen ese trabajo, cuando la persona consigue ese trabajo y lo emplean, está vendiendo su tiempo. O sea, nosotros somos vendedores, todos somos vendedores. Entonces tenemos que aprender a ser buenos vendedores, no ser uno más del montón, ni ser tampoco unos vendedores mediocres que están por estar y que hacen las cosas por hacer. Más vale que no hagan nada. Bien, entonces tenemos el otro cliente que es el kinestésico. El cliente kinestésico es aquel que tiene que sentir, tiene que tocar, tiene que palpar, porque se deja llevar por sus emociones. ¿Cómo nosotros reconocemos un cliente kinestésico cuando el cliente dice, no siento que no me parece que funcionara de la manera que usted me está diciendo? O por lo menos cuando le dice, puedo tocarlo, puedo mirarlo, puedo verlo. ¿Por qué? Porque esos son un tipo de cliente que a través de los sentidos es que se activa, a través de la kinestesia es que ellos sienten que pueden establecer una conexión con el vendedor y con ese producto. Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos ese cliente? Ya se los dije, a través del tacto, de mostrarle los productos, de ponérselos en sus manos, de decirle cómo funciona, para que ellos se sientan, porque son las emociones, es a través de las emociones que este tipo de clientes se mueven. Y nosotros tenemos que saber identificar a cada uno de estos clientes. Esta clasificación es según la programación neurolingüística, como les dije anteriormente, según la ciencia, porque recuerden que existe una parte en nuestro cerebro que es la que nos lleva a tomar decisiones, la que nos lleva a sentir emociones que nos ayudan a realizar un acto o a una compra o a hablar X cosas. Entonces, a través de la programación neurolingüística, nosotros también podemos conocer de qué manera nosotros nos podemos meter en el cerebro del cliente y saber exactamente, de acuerdo a cómo nos mira, a cómo la actitud de su cuerpo, su postura corporal, podemos saber qué tipo de asesoramiento o de venta podemos hacer con ese cliente. Por eso es muy importante conocer sobre programación neurolingüística o de neuroventas en este caso. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cuáles son las recomendaciones generales para que ustedes puedan brindar una atención excepcional en la ferretería? Como siempre se los digo, recuerden que ustedes tienen que ser unos ferreteros excepcionales, tienen que ser brillantes, tienen que diferenciarse del resto. No pueden ser ordinarios porque ustedes están teniendo educación, ustedes están acá capacitándose. Entonces, tienen que pasar de los vendedores ordinarios, que es lo común, a vendedores extraordinarios. ¿Por qué? Porque ustedes dan una cuota extra que los demás no hacen. Mientras unos ahorita en este momento están jugando, están viendo televisión, están durmiendo, están saliendo a la calle quién sabe con quién, perdiendo el tiempo en la televisión, en Netflix, en DirecTV, qué sé yo, ustedes están acá escuchando esta clase. Entonces, es esa cuota extra que ustedes en este momento están dando de sacrificio por saber, por aprender, por ser mejores cada día, eso es lo que los hace a ustedes unos vendedores extraordinarios. Aprender. En nuestra torre de control, que es nuestra cabeza, que es nuestro cerebro, ahí es donde nosotros tenemos que vaciar todos los conocimientos y tenemos que tener en consideración que es esa cuota que nosotros damos de más es lo que nos hace extraordinarios, pero sobre todo aplicarlo.
Un ratito que se me ha derramado por acá el agua. Bien, entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones que yo les doy para que ustedes sean unos vendedores extraordinarios? Bueno, primero, ya se los dije en toda la clase, escuchar activamente. No es oír, es escuchar activamente al cliente. Ya se los dije también, tenemos 2 oídos y una sola boca. Escuchemos más y hablemos menos. Solamente una vez que el cliente empiece a hablar, ustedes capten cada una de sus necesidades, capten cada uno de sus problemas, capten cada uno de sus miedos o lo que ese cliente les quiere transmitir. Una vez que ya ustedes comprenden cuál es su problema y qué es lo que necesita, en base a eso es que ustedes le van a dar la respuesta. Para que el cliente sepa, primero, que lo escuchaste y segundo, que lo estás atendiendo de acuerdo a su real necesidad y vas a solucionar su problema. Fuera, muy aparte de respirar, escuchar es la segunda función que tiene el cuerpo humano que hace constantemente. Nosotros mientras estamos respirando constantemente cada rato, escuchar es lo que más hacemos después de respirar. Entonces, apliquémoslo con el cliente, porque el cliente necesita de nuestra formación, de nuestro asesoramiento, pero a través de la escucha activa es que nosotros lo podemos lograr. Deben conocer bien sus productos. Miren, ya nosotros en otras clases les hemos dicho de qué manera ustedes pueden conocer bien los productos. Ahorita la información está a la luz del día y a la hora, ¿no? En cualquiera de las redes sociales, en los libros, en revistas, con los mismos proveedores. Los mismos proveedores a veces dan revistas, dan folletos, dan instrucciones acerca de sus productos. Aprovechenlo. Cuando les llegue un proveedor de algún producto que ustedes no conozcan bien, que les diga las características, cómo funciona, si lleva repuestos, si no lleva, cómo se desarma, todo, de qué manera lo puede utilizar el cliente, si tiene durabilidad, si no la tiene. Todo tienen que preguntarle al proveedor porque es la única manera de que ustedes puedan aprender y conocer bien los productos que tienen en la ferretería. Ofrecer un asesoramiento y orientación es la tercera recomendación. Ustedes tienen que ofrecer un asesoramiento continuo y exacto, no darle, digamos, recomendaciones inútiles al cliente para que al final siga con su mismo problema. Tienen que darle recomendaciones que sean inherentes a lo que él está necesitando. Y si por alguna casualidad no lo tienen en la ferretería en el momento, normal, no pasa nada. Ustedes le dicen al cliente, hablan, conversan con él, le dicen, mire, si me da un tiempo estipulado, no sé, para el día de mañana, si usted lo requiere para mañana, yo se lo puedo conseguir con X proveedor, el producto, y si no, el cliente lo quiere para allá y tú no lo tienes, normal, por lo menos se fue con la información que tú le has dado, con el asesoramiento, con el apoyo, o inclusive simple y llanamente con atenderlo en el momento con todo el cariño, con tu carisma. Entonces el cliente por lo menos no se lleva una mala experiencia. En el momento no hubo ese producto, pero de repente para la próxima visita puede haber un producto que sí tengas y te lo va a comprar. Siempre es importante atender a todos los clientes de buena manera, sea que te vaya a comprar, sea que te vaya a preguntar, porque recuerden, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, hay diferentes tipos de prospectos y diferentes tipos de clientes. Entonces, si un cliente que es prospecto, porque aún no te ha comprado, no es que el cliente es cliente a partir de que te compra. Entonces, si un prospecto que aún no te ha comprado, te está conociendo recién y se lleva una mala impresión, pues ese cliente lo pierde. Ahora, cosa diferente, si el cliente llega, el prospecto llega por primera vez y tú lo atiendes con tanta carisma, con tan buen trato y buen asesoramiento profesional o le das buena orientación, al cliente le produces ese deseo de compra y se va a fidelizar contigo. Entonces, es muy importante. ¿Cómo podemos también ofrecer un asesoramiento? Por lo menos acá en Abuela Ferretera tenemos bastante material acerca de materiales, de proveedores, de el funcionamiento de herramientas, de productos. Hay muchas guías que se les puede facilitar a ustedes para que estudien, para que vayan practicando de la manera como van a asesorar al cliente a la hora que le llegue con una duda. La cuarta recomendación es siempre mantener el respeto y la cortesía. Yo sé y yo estoy consciente que hay clientes que se ponen súper intensos y hay clientes tóxicos. Hay clientes de clientes que te da hasta miedo hablarles porque parecen ogros. Pero
siempre, aunque sea un cliente renegón, un cliente amargado, como sea, siempre hay que mantener el respeto y siempre hay que mantener la cortesía. Los problemas que él tuvo en su casa, no sé, que no le dieron cariño en su casa y llevó esa mala cara, ese mal genio para tu ferretería, tú no tienes por qué comprarlo. Esos son factores externos a ti. Tu sonrisa, tu cortesía, tu amabilidad y tu carisma no te lo puede quitar un cliente, porque él no tiene por qué tener el poder sobre tu persona para cambiarte el día, para cambiar el rumbo de tus planes en ese día o de los objetivos que tengas propuestos. Entonces, siempre por encima de todo hay que mantener el respeto y la cordialidad y la cortesía con el cliente. Y como quinta recomendación, siempre es muy bueno agradecer y sonreír. Recuerden, la sonrisa es la que conecta. ¿Por qué agradecimiento? Porque en la medida en la que tú agradeces al cliente por cada compra que te va haciendo, ese cliente está sintiéndose regocijado de hacer transacción comercial contigo. Además de eso, cuando somos agradecidos, inclusive hasta en la parte espiritual, se dice que entre tú más agradezcas por lo que tienes, más abundancia vas a tener en lo que no tienes. Porque nosotros con lo que tenemos que ser agradecidos. Porque si hoy, por ejemplo, a nosotros nos falta una cobija, hay personas que les falta inclusive la cama. Si a ti, por ejemplo, te faltan unos zapatos, hay personas que le faltan pies. Si tú, por ejemplo, estás inconforme con tu cabello, hay gente calva. Entonces, siempre da gracias por todo lo que Dios te da. Son bendiciones que tenemos. Y si sientes que hay algo que te falta en tu vida, simplemente trabaja en base a ello. Trabaja en base a lo que te falta para que así de esa manera puedas poco a poco construir un futuro prodigioso y una calidad de vida a la cual tú quieras llegar. ¿Ya? A ver, vamos a atender por acá, que están entrando a la sala. Ya, a ver, ¿alguna recomendación por parte de ustedes? ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Hay algún punto que quieren que repasemos o todo está bien? Profe, no sé si usted lo nombró antes que yo llegue, la bronca que no pude llegar a la clase. Pero, por ejemplo, cuando un cliente entra a la ferretería, normalmente no quiere que, o sea, no quiere, digamos, molestar mucho. Se hace muchas preguntas o mira mucho alrededor, como que se siente incómodo. Eso yo lo noté mucho. Como que Eso, está mirando demasiado los productos y como que se siente incómodo. Entonces entra al mostrador y literalmente le mira al cliente y por respeto, no sé, no mira los productos. ¿Cómo podemos hacer en ese momento para hacerle sentir al cliente que tranquilo, vos mira todo lo que vos querés? con actitud. Eso pasa por la mala actitud que ven las personas. Si tú ves una persona que no tiene la disponibilidad para ayudarte, va a pasar eso. Se va a sentir como que está molestando al momento de preguntar porque tú no le has brindado esa confianza. Tú no le has dicho con tu sonrisa, con tu empatía para con el cliente, con tu actitud. No le has dicho, no, tranquilo, pregunte, yo estoy acá para responderle, estamos para servirle. ¿Ves? Entonces eso sucede cuando, de hecho, Ángel, creo que fuiste tú que me comentó que en estos días estuviste en varias ferreterías y creo que el trato fue bastante tosco, ¿no? Por parte de muchos de ellos. A ver, coméntame un poco sobre eso para que Sí. todos en la comunidad escuchen. Bueno, no me voy a extender mucho porque en realidad es mucho los errores. Es más Sí. que yo aprendí mucho con usted y por eso es que me llamó mucho la atención. Voy a nombrar tres o cuatro. Una es la más fuerte que yo le comenté, que bueno, yo entré en una ferretería pequeña y justo cuando yo entré estaba saliendo un cliente. Yo entré y él salía, por eso yo creo que no se dio cuenta, no sé. Uh-huh. Y vio como acá en Argentina, bueno, los precios, usted ya sabe que, bueno, los precios cambian básicamente todos los días. Y estaban, un producto creo que estaba 400 pesos y subió a 500 pesos por 100 pesos, que no es nada, literalmente no es nada. Uh-huh. Bueno, el cliente, bueno, el dueño del negocio se recontra molestó con su empleado porque le cobró mal y literalmente lo trató muy extremadamente mal, muy mal. Y ese ambiente se nota mucho, o sea, yo lo noté mucho cuando yo entré. Yo quedé como, "Fua, pará, amigo, ¿por qué le estás tratando así? Trátalo bien".
y se nota mucho, y como le intimidaba mucho, lo trataba, como usted me dijo en un mensaje, lo trataba como un perro. Y bueno, eso yo lo noté mucho en esa ferretería y tengo una muy mala impresión sobre eso. Claro. También, Y así como te claro, llevas tu mala impresión, eso es una mala impresión que inclusive ese empleado tiene, porque hay mucha diferencia en lo que es el ser jefe y ser líder. Entonces, justamente hay uno de mis cursos en donde establezco esa diferencia entre lo que es ser jefe y ser líder, no es igual. El jefe manda, el jefe obliga, el jefe amenaza, el jefe atosiga, el jefe hostiga al empleado. En cambio, el líder capacita, ayuda, colabora, va de frente con esa persona, le dice así se hace. Entonces, esa es la parte clave para que tú tengas una buena relación con tu personal en la ferretería, porque en una ferretería donde no hay empleados felices, no hay clientes asiduos, no hay fidelidad de clientes, porque todo eso lo percibe el cliente. Cuando hay un mal ambiente en una ferretería, eso lo percibe el cliente. Cuando hay discusiones, rencillas, problemas, maltrato, mal pago, un empleado mal pagado no atiende de buena gana, porque siente que el tiempo que él está vendiendo en esa ferretería no le está siendo valorado. Entonces, eso es un factor muy determinante a la hora de llegar a un cliente. Va a llegar un cliente y puede llegar con todo el dinero del mundo y con toda la disponibilidad de comprar lo que sea o lo que necesite, pero si ve esa actitud, irremediablemente se va a ir a otra parte. Y vas perdiendo clientes, vas perdiendo prospectos, vas perdiendo confianza, vas perdiendo credibilidad y vas perdiendo futuro, porque en algún momento esa ferretería se viene a pique. ¿Por qué? Porque no tiene nadie que lo lidere. Una ferretería se lidera. Es de sencillo. Muchas gracias por tu participación, Ángel. Ya. Bien, entonces, como ya les dije al principio, va a ver que me dice Silvia, tener mucho cuidado cuando se cotiza un producto. Ajá. Verificar medidas y stock. Por culpa de una vendedora se me cayó una orden de compra. Sí, señor. Eso es muy importante. Por eso yo, ¿se acuerdan la clase donde les dije el poder de las cotizaciones? Porque ustedes no saben cuán poder tiene una cotización. Una buena cotización te puede salvar el día, la semana y hasta el mes si tú sabes cotizar bien al cliente. Y hay que tener, lo que dice Silvia es muy cierto. Hay que tener en consideración muchos aspectos, porque el cliente no todo el tiempo está de buen humor para aguantar tus errores, para aguantar tus equivocaciones o sencillamente pierde confianza en ti. Ya cuando tú te equivocas en un precio, en una cantidad, o sea, ya te ve como alguien que no sabe lo que hace, no sabe lo que dice, una persona que, o sea, no es confiable. Entonces, prefiere ir a otra parte. Entonces, fíjense cómo... Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos semanales.